Buenas noches, bienvenidas al grupo de estudio de Solo tu Perro, lunes 2 de marzo del 2026. Vamos arrancando el mes de marzo, que acá en Chile es el mes del inicio de todas las clases después de las vacaciones. No sé si en Argentina es parecido, los horarios. Así que estamos estudiando este artículo que salió en la revista Animals. En el año, fue publicado el 31 de octubre del año 2025, el año pasado, hecho por un grupo de 4 investigadores de Hungría, de los cuales al menos dos de ellos trabajan en la Eötvös Sorland University, que es este hub de investigación canina tan poderoso, tan potente, que hemos trabajado tan de cerca con Miklos y etcétera. Y el estudio trabaja dice, la macroestructura del sueño del perro doméstico refleja un sueño de peor calidad cuando duermen el perro en la ausencia de sus tutores. Un estudio de polisomnografía no invasiva. Y la investigadora principal, la que recibe la correspondencia, si quisiéramos traerla aquí, por ejemplo, es Anna Kiss, que desde el año 2013-2014 está trabajando sobre polisomnografía aplicada a perros. Es así un poco su área de estudio, de traer esta metodología que se ha usado en humanos al ámbito de los perros. Una cosa que me pareció interesante es que el grupo de investigadores, esto pasa cuando los grupos de investigación están ya maduros, ¿verdad? Son de varias universidades y están unidos todos en un grupo de investigación que no es directamente una universidad, sino que varias universidades conforman un grupo de investigación y tienen financiamiento estatal. Y este es el tipo de entidad que sustenta este trabajo en particular, ¿no? Y eso nos habla de la madurez de los investigadores y de la línea de investigación de este equipo, ¿no? Bueno, entonces yo no voy a hablar mucho más. Les dejo a ustedes la tarea de hacer un pequeño resumen, si quieren, del estudio. Y luego ya vamos trabajando algunas de las ideas que nos han llamado la atención, etcétera. Les dejo la palabra. Hola chicas, buenas noches, ¿cómo andan? La verdad es que me pareció súper interesante, ¿no? Cómo este estudio habla es re difícil decirlo, polisomnografía. Me costó, ¿eh? Me costó decirlo bien. Pero qué interesante, lo tuve que buscar, porque la verdad es que no sabía bien a qué se refería. Pero entonces estudia las ondas cerebrales, los niveles de oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los movimientos y los movimientos de las piernas. Y además eso mismo también se aplica en humanos, o sea que en realidad el origen es de aplicación humana, que después, bueno, lo pudieron implementar para los perros, ¿no? Pero es como súper completo, porque y me pareció como, la verdad no sabía que se utilizaban los mismos métodos, el mismo mecanismo para estudiarlo también en perros, ¿no? Y qué importante, porque también cómo lo relaciona con el comportamiento final, ¿no? Entonces, no es que solamente el dormir con ellos o sin ellos, o cómo se afecta el sueño si estamos o no estamos nosotros, y cómo afecta después al comportamiento, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si nosotros no descansamos bien, no tenemos un lugar seguro donde descansar, no estamos acompañados o no, cómo afecta después al día siguiente, ¿no? Y eso me pareció como súper interesante, pero además también que uno lo puede medir todos los días en casa. Entonces, bueno, una de las partes de este artículo, ¿no? Que dice también que
la muestra es pequeña, pues dice que son 9 nada más. Entonces, solamente pueden hacer como un informe y no realmente estadística, ¿no? Porque la muestra es muy pequeña, y lo hacían en 3 sesiones, y eso está bueno también. Entonces, primero hacían como la práctica y después sí lo evaluaban, pero las conclusiones son muy interesantes porque hacen también la comparativa con los bebés y las madres, ¿no? Si duermen, y no es lo mismo dormir en la misma cama, o sea, teniendo contacto físico, a dormir en el mismo espacio. Eso también es, la verdad es que no sabía que también se hacía esa diferencia, ¿no? Y habla también de varios test que se aplican en estos, en los tutores que participaron de este estudio y que miden el vínculo, básicamente, ¿no? Entonces, al medir el vínculo, también parte del vínculo es si dormimos o no dormimos con ellos, o si ellos quieren dormir con nosotros también. Porque a veces uno asume como que, bueno, mi perro quiere dormir conmigo porque me quiere y soy re buena y soy copada. Y capaz que está re incómodo, ¿no? Y son cosas que uno capaz que después se pone a pensar. Pero, y por más que la muestra sea pequeña y dice que sí, obviamente necesita más investigación y más research, pero ¿cómo relacionan el dormir, el descanso y la profundidad del sueño con nuestra presencia y con el comportamiento final, ¿no? Como que une estas 3 cosas y que también y este tipo de estudios que también sirven para estudiar otras cosas, no solamente el tema del sueño. Y también, por ejemplo, epilepsia o algún tipo de desorden del sueño, pero no por dormir o no dormir con nosotros, sino por otras cuestiones, ¿no? Y eso Sí, también es que, interesante. que es esta metodología, este método de Exacto. análisis, la polisomnografía, había sido usada en esos contextos, ¿no? Ujú, Cuando se aplicaba a perros para estudiar problemas de salud, pero que no se había aplicado nunca para medir justamente el punto que ellos están midiendo, que es ujú, el perro tiene algún tipo de cambio al estar durmiendo solo, o sea, acompañado por alguien que conoce o acompañado por su referente con quien en ujú. principio tiene mejor vínculo, ¿no? Esa es la Exacto. hipótesis y los datos son notablemente respuesta sí, hay diferencia. No estás A todos sí. presente, duermo peor porque tengo Ujú, menos sueño, menos circuitos, menos tardo más en dormirme y sueño menos, tengo menos sueño REM y no REM, los dos, ¿cierto? ujú. Sí, sí, porque afecta en todas las partes o sea, El del sueño, diagnóstico del sueño, exacto, del diagnóstico no, del proceso del sueño. sí. Incluso en los momentos previos también, que habla de la preparación, ¿no? De cómo nos preparamos para ir a dormir, y en eso también se ve Sí. afectado, ¿no? Entonces dice que afecta también a todo el patrón del sueño. Y bueno, y acá no incluye para nada el tema de si son perros entrenados o si no son perros entrenados, son solo perros que viven con nosotros. Sí. Eh, sí, hay Lo que perros de podríamos raza hacer, bueno, y mixed. eso, lo que podríamos hacer es recoger un poco cuáles son los perros que son esos 9 perros Sí, de una edad mayor de 2 años sí, y razas. Si quieres mencionar el tema de las razas, que está sí. también Dice que anotado. son 4 mixed breed, ¿cómo se dice? Se me fue. ¿Mestizos? Mestizos, gracias. Y después hay samoyedos, dachshunds, cocker spaniel, corgi, puli, y que en promedio tienen una edad de 6,78 años y 4 son hembras. Exactamente. Pero mira qué otro dato, que los tutores que acompañan a los perros adultos tienen entre 24 y 49 y son mujeres. Sí, Ese también es otro detalle interesante, ¿eh? sí. Eso estuvo bueno también. Y después, ¿qué más dice? Y también lo que miden es esta escala de Likert. La verdad, yo esa tampoco la conocía. Entonces me puse a buscar de Y qué se seguro que trataba. sí.
seguro que sí la Es, conoces y no le sabes el nombre, pero sí, cuando te capaz. mandan del banco o te mandan de la universidad, ¿está usted de acuerdo en que la cafetería funciona bien? Estoy Exacto. totalmente en desacuerdo, estoy en Sí, desacuerdo, soy neutra, estoy son 6 versiones hasta que llegas de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. sí. Eso Bueno, sí, a la de etiqueta. Seguro que exactamente. la Y yo has no tenido sabía que que se llama. rellenar en algún momento de tu vida. Sí, mil veces. Sí, ya uno, pero igual la busqué por las dudas, ¿no? Pero, y lo interesante de esto es que cuando lo completan los tutores, miden la relación que tienen con su perro y todas tienen un puntaje de entre 6, de 7 casi, Sí. y solamente 3 puntuaron en 6, y uno solo, que bueno, que quedó como aparte, ¿no? Pero eso también habla del vínculo que tienen los tutores con sus perros, porque entonces, aparte de todas las encuestas que completaron ahora, esta Likert también da como muy, muy positiva, ¿no? O sea, las Eh, chicas tienen buena relación con sus perros, exacto, todas, y todas duermen con ellos, menos una que a veces sí y a y veces a no. veces no, Dice, at exactamente. times sleeping together with their dogs. Ujú. ¿No? Y fíjate que también esto lo relaciona, hay una parte del artículo que lo relaciona con la domesticación, Sí. ¿no? Y dice que también en la domesticación tuvo que haber habido un proceso similar para que también se produzca la domesticación, ¿no? Entonces es como que hace como que va uniendo espérate, a ver si encuentro la parte donde habla, que em, donde habla de la domesticación. Debe ser en la discusión, supongo. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, ahora yo creo que sí. Bueno, ahora lo voy a encontrar porque lo marqué seguro. Pero Bueno, a lo que voy es, eso que decías que no, yo no había caído en la cuenta ahora que lo mencionas tú, Pri, de que los resultados de este artículo, de este trabajo, em, son semejantes a los, en el campo de los humanos, son semejantes a los de los niños cuando duermen en en el mismo cuarto de sus padres, en la misma ujú, habitación, pero no son los mismos de cuando madre e infante eh, se abrazan durante el sueño, ¿no? exacto, no es lo mismo. Eso también me pareció como, porque además, cuando, yo pensé, ¿no? En dos cosas. Primero, el contacto, ¿no? El contacto con el cuerpo del otro, ¿no? Eso también genera un montón de neurotransmisores y neuroquímicos que hacen a la calma. Ujú. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando nosotros hacemos, cuando los perritos que, por ejemplo, tienen problemas con la separación, fíjate que cuando la madre humana lo pasa al otro cuarto, ¿no? Que ya el bebé empieza a dormir solito o empieza a tener su independencia. Fíjate que con los perros nosotros hacemos más o menos lo mismo. Lo vamos como separando o alejando de nosotros para que pueda gestionar esa autonomía Ujú. progresivamente. Entonces, no solo desde dormir o estar con nosotros en el mismo ambiente, sino también cómo ellos solitos van gestionando esa independencia y van sintiéndose seguros de sí mismo también, ¿no? Ujú. Porque no es lo mismo un perrito que realmente no puede gestionar esa soledad y tiene que estar las 24 horas del día prácticamente con su tutor o con alguien, porque si no, él siente que va a morir, que no tiene ninguna otra opción. Y fíjate lo similar que también es con los niños, ¿no? Cuando este desapego, en definitiva, termina siendo muy similar. Eso también me llamó eh, eh, la atención, ¿no? Diciendo qué parecidos son los procesos eh, y nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? Y tiene que ver con que o sea, somos, somos mamíferos los dos. Estamos unidos pues de abajo, digamos, ¿no? Claro.
No, yo estaba pensando en algo que tradicionalmente se nos ha dicho de alguna manera, que el cachorro que llega a casa tiene que dormir solo, llorar hasta que se canse y aprender a ser autónomo. Y con este estudio, la verdad es que no, o sea, todo lo contrario, ese individuo tiene que sentirse seguro desde el día uno que llega a casa y poder generar de esa forma esta vinculación positiva con la persona que va a convivir, si al final somos los dos individuos, querámoslo o no, más o menos sociales, y que nos gusta esto de estar como acompañados. Y le da esa seguridad al cachorro o al bebé, de sentirse un poco más como con más herramientas emocionales o más herramientas para sensitivas, no sé cómo llamarlo, para poder en el fondo enfrentar más adelante quizás la vida de alguna manera. Pero eso de deja al cachorro llorar, lo encuentro neandertal ya a esta altura. Bueno, es que va en contra, es un despropósito etológico, ¿no? Que viene de la etología del mismo animal, ¿no? Y ahora no sé por qué de repente me ha hecho como la chispa de que, claro, también hablando de cachorros tenemos que, como acabas de decir, Carlos, es evidente, ¿no? Pero no lo había pensado nunca, tiene que ver con la construcción del apego seguro, que consiste justamente en que estoy aquí, te puedes ir a explorar sin mí, o sea, tú vas a poder vivir sin mí, pero si estás preocupado, yo estoy aquí, Bueno, puedes exacto. volver a mí. De ida y vuelta, ¿no? Que en el fondo, si ustedes se fijan, lo necesitamos también los adultos. O sea, Sí, claro. todos tenemos que tener un lugar donde volver. El que no tiene un lugar donde volver se siente desarraigado. Y el problema del desarraigo en adultos también es importante, ¿no? Sí, claro. Y esto de tener esa figura de apoyo también cuando te quieres aventar a hacer algo, que te digan, dale, salta, tú Exacto. puedes, yo estoy aquí para atraparte en caso de cualquier cosa, ¿no? Eso Que eso siempre no te se, sucede exactamente igual con los padres. y no se consigue con el abandono, se consigue con el cuidado, con la atención, Exacto. con el care, ¿no? Sí. Con el estar presente, con el apapachar, con el cuidar, con todas esas Sí. dinámicas más de grupos sociales, ¿no? Y con acompañarte a descansar, que es el caso que nos trae aquí, ¿no? Descansar juntos. Podríamos Sí, aplicar esto no lo hemos tocado en ningún momento, pero podríamos aplicar esto, por ejemplo, a los tiempos de sueño, no de noche. Estoy pensando en los tiempos de sueño de día, por ejemplo, la famosa siesta, ¿no? O sea, sí. algo me está diciendo ahora que hay una gran dosis de sabiduría popular de decir que hay que dormir la siesta y acompañado mejor. Eh, y eso nos permite vivir mejor, también biológicamente hablando. Bueno, pero fíjense que hay una parte del estudio en donde dice que no tener un sueño adecuado puede traer serias consecuencias a nivel médico, tanto físico como psicológico, y también complicaciones cardiovasculares, depresión en humanos. Y eso nosotros, a ver, lo trasladamos directamente a ellos, ¿no? Con todo esto que sabemos ya del contagio emocional, del estrés, de cómo ellos reciben todas estas energías, ¿no? Nuestras, y que las terminan absorbiendo. Pero todo tipo de sueño, me parece. La siesta es como reparadora, ¿no? Es decir, bueno, me recupero, no sé, una horita, 15 minutos en la oficina, no sé, descanso, cierro los ojos como para resetearse, ¿no? Y volver a empezar. Tal cual. Y yo creo que los perros también, Ahí. independientemente de este estudio, ¿no? Yo creo que los perros también necesitan esos momentos de desconectar, ok, dame media hora, 40 minutos, lo que sea, déjame desconectar y ahí volver a reiniciar, ¿no? Sobre todo si, por experiencia mía, con los míos, ¿no? Cuando son más de uno, eh,
bueno, las dinámicas son distintas, ¿no? Siempre hay uno que está yendo y viniendo, siempre hay uno que le parece interesante ir a ladrar a no sé qué, entonces hay un momento en los que, bueno, chicos, listo, ya descansen un rato, después seguimos viaje, ¿no? Mm. Sí, Sí, hablábamos igual un es poco, una conducta natural del perro, ¿no? Como esto de las siestas durante el día, los descansos durante el día, y que seamos un poco quizás más respetuosos de eso, de que si el perro de día está descansando, pues dejémoslo descansar porque es algo que necesitan biológicamente. sí. El otro día, ¿se acuerdan cuando trabajamos el artículo anterior? Estuvimos hablando de cuántas horas de sueño necesitaba el perro y que estábamos diciendo, no, pero este no es el dato que habíamos escuchado. Y esta semana, conversando con Adri de Equilibrium Dog, que también participa acá en el grupo, claro, la fuente de esa cifra que yo tenía en la cabeza, entre 16 y 18 horas diarias, es lo propio del sueño de un perro. Es un dato que aparece en el libro de los perros libres de Sindor Pangal. Entonces, es Ya ella yo la que, tenía es también. ella la que haciendo esas observaciones en los perros en libertad, bueno, perros comunitarios, llamaríamos acá en Chile, ¿no? Los perros que viven dentro de las ciudades, pero sin, sin, sin tener un tutor, digamos, una familia humana. Em, las observaciones son las que le han dado los datos esos de entre 16 y 18 horas. O sea que sí, realmente los perros necesitan dormir mucho, de noche y de Claro, día, y porque ahí, estamos hablando de ay, 8 horas de noche, 10 horas de día. exacto, y ahí hacías la comparación porque me acuerdo que nombraba y tocaba el tema de los perros de refugio y que ahí se veía mermado absolutamente como en un 40% ese número. Entonces, por alguna razón siempre tengo esto de la privación de sueño igual a tortura. Cuando, cuando no duermes bien y cuando no descansas bien, en verdad el cuerpo no funciona. Y es algo como fisiológico, de que te pones mal genio, de que andas irritable, de que un montón de cosas y se aplica a las conductas de pronto de los perros que uno se pregunta por qué anda, estoy haciendo comillas, reactivo, es porque no está descansando bien, quizás por alguna razón. Exacto, 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 exacto. Entonces, quizá ahora me viene a la cabeza una cosa así como de aplicación clínica rápida, ¿no? O sea, te llama la tutora, te escribe en WhatsApp diciendo, oye, mi perro esta mañana ha sido horrible el paseo, espantoso. Pues a lo mejor la primera pregunta es cómo durmió. ¿No? Sí, O cómo totalmente. lleva durmiendo, porque esto puede ser también un tema de meses, de que a lo mejor desde que llegó la persona, no sé, X, llegó un primo a dormir, a vivir a casa y lleva un mes y el perro lleva un mes siendo complicada el paseo de la mañana. O cambié alguna rutina de la noche que le cambié la cama, algo. Siempre Sí, hay algo que nos dice sí, que le viene incomodando y el perro por eso está manifestando estas conductas. sí, sí. Hay un punto ahí importante a la hora de hacer la evaluación de lo que está pasando, ¿no? Sí, creo que igual es dentro de nuestras pautas, lo primero que hacemos es reducir estrés y buscar cuáles pueden ser como las causas de incomodidad del individuo, más que ir a solucionar el problema en sí, es de dónde viene la raíz, ¿no? Claro, Entonces, al menos una de las pautas que siempre me gusta preguntar es eso, es el descanso, es dónde duerme, cómo duerme, cuántas horas duerme, duerme acompañado, duerme sí. solo. Yo Son en el formulario de evaluación que pido al tutor que rellene antes de la evaluación, una pregunta sobre el sueño, evidentemente, dónde duerme, cuándo duerme, cuánto duerme, y qué haces cuando lo ves durmiendo. Entonces hay gente que contesta y dice, no me dan ganas de tocarlo, ¿no? O lo dejamos sí, quieto. sí, sí. Solemos hacer mucho eso, de que, ay, qué lindo está durmiendo. Ay, sí. La foto, te tomo una foto. Sí, eso es un poco incómodo para los perros, pero, o sea, a mí me pasa algo curioso con el sueño, yo creo que lo he comentado en alguna oportunidad. Yo necesito mínimo 8, ideal 10, pero no puedo dormir siesta. No Ya, puedo. Dormir la siesta me desconecta del planeta, me siento mal, me duele la cabeza, me despierto mal genio y es algo que conmigo no funciona.
pero necesito 8 horas de sueño mínimo. ¿Ves? Bueno, son arcos de sueño. Claro. Entonces, de nuevo, evaluar la individualidad de cada ser es importante. Hay perros que a lo mejor puede que sí necesiten más o menos y que a lo mejor, no sé, de permitirles también esto de buscar su zona de descanso, que en muchas ocasiones te compro la cama y te la pongo aquí y aquí duermes. Y hay que preguntar de pronto también eso de, ¿te agrada dormir aquí? En el pasillo donde pasan todas las personas de la casa, Sí. donde no vas a tener posibilidad de descanso. Y O frente a la ventana. muchas veces cambia el lugar dependiendo del clima, de la temperatura, Exacto. del tipo de material del suelo. Ujú. Acá, por ejemplo, los enanos, mi piso es baldosa y en verano les gusta dormir debajo de la cama. Está mucho más fresco. Exactamente. Yo aquí en el departamento tengo un baño de visitas que es totalmente cerrado y es lo más fresco de la casa, ¿no? Y se esconde ahí debajo de la puerta, el baño de visitas. Y hay que permitir esos cambios, esas decisiones, ¿no? Es parte también de su capacidad de decisión. Sí, y relacionado, Carol, con lo que decías del artículo anterior, en el artículo anterior también dice que la necesidad psicológica para dormir está expresada en la teoría de la presión de dormir, que habla de la homeostasis, ¿cómo es que se llama? De la homeostasis sináptica, o sea, directamente habla de la sinapsis, o sea, de la relación y la conexión entre las neuronas, o sea, realmente es importantísimo. No solamente la cantidad de horas, como decías, Carmen, que son un montón para ellos, pero sino también en qué condiciones. Porque entonces, como dice Carol, ¿no? Si lo vas a poner en el medio del pasillo, en el balcón donde está, vivís en el medio de una avenida y le pones la cucha en el balcón, bueno, y pero se la pasa ladrando toda la noche, y sí, claro. Claro, Uy, obvio. a ver, contame algo que no sepa, ¿no? Entonces, y esto de respetarse, bueno, o duermen todos juntos, ¿no? Entonces les hacen como una cucha gigante y duermen todos apilados en algún lado. Bueno, si lo tienen que hacer, capaz que lo hacen, pero no, si realmente uno le preguntara, yo no sé si también esto de estar todos juntos apilados por obligación, qué lindo duermen todos juntos. No sé si están así, porque si uno presta atención, qué sé yo, a veces uno se queda, no sé, te quedas a la noche con la computadora, estudiando, lo que sea, si vos le prestás atención, ellos mismos van como rotando. Un rato están en un lado, otro rato están en el otro, se Sí, estiran, se despiertan, vienen, miran, se van, sí, o sea que tenerlos en un lugar confinado para dormir tampoco me parece que a ellos les gusta, ¿no? sí. Como que puedan tener esta libertad de decir, mira, me acalambré, ¿no? O sea, se me durmió la pata, me tengo que estirar. Bueno, que tengan esa posibilidad de movilidad, ¿no? Exacto, y que tengan distintas, como dices tú, ¿no? Distintos lugares donde puedan estar, porque efectivamente los perros circulan de cama en cama o de superficie en superficie dependiendo de no sé cuántas variables, yo no las conozco todas, pero y primero un rato en la cama y otro rato en la casa, en la cama que está a los pies y otro rato al sofá y otro rato al balcón. Sí, sí. Eh, Y otra cosa que también es interesante que dice este artículo, que también lo hablábamos con el profesor la vez pasada, ¿no? Que estos estudios están hechos en laboratorio, pero entonces sería muy interesante poder replicarlos en casa, claro, ¿no? En las condiciones naturales o normales del perro. claro. Eh, entonces estamos empezando a ver o estamos empezando a leer artículos en donde realmente están considerando el tema que el laboratorio en sí mismo quizás no sea uno de los mejores lugares donde hacer pruebas o donde hacer test, ¿no? Para entender cómo funciona el perro, ¿no? Sí. Eso también me gustó que lo aclarara. Ah, y otra cosa que también está bueno que decía
que el sueño, también bien hecho, apoya procesos offline del cerebro y también la consolidación de la memoria. Correcto. Eso también es importante, porque entonces no es solamente que tiene que descansar porque tiene que descansar, sino que además hay un proceso cognitivo nocturno, digamos, ¿no? Sí, Que sí. también consolida cuestiones cognitivas. Nos lo explicaba en la sesión del mediodía Cris con mucha propiedad, porque lo sabe muy bien, como hay distintas etapas y en cada etapa se consolida una cierta cosa, ¿no? Entonces nos hablaba Claro. de la cognición, la emoción, eh, ¿cuál era la otra cosa, Caro? Y la memoria, ¿no? Y cada uno, y todo eso tiene una relación con como dices tú, con los neurotransmisores. O sea, es biología, esto no es magia, ¿no? Esto es biología pura. Procesos biológicos que ocurren en el cerebro. Y si el cerebro está siempre funcionando en distintas ondas, en distintas longitudes, pero están pasando cosas ahí durante el sueño que luego tendrán que ver con cómo afrontamos la vida, qué recordamos, cómo lo recordamos, de cómo, cuándo, por qué, para Y cuándo evocar esa memoria también. qué. Sí, Cómo volvemos, o sea, en alguna circunstancia que estoy viviendo en el momento, toda esa memoria que tengo, todo ese almacenamiento que tengo, cómo hago y en qué momento lo traigo, y es lo que en definitiva también los va a hacer actuar de alguna forma o de otra, ¿no? Porque no, cada vez que me crucé con una bicicleta la pasé mal. Ok, a la bicicleta, por las dudas. claro. Claro, pero por ejemplo, pongámoslo en positivo. Imagínate que un perro tuvo Sí. una buena experiencia un día X porque el tutor tuvo tiempo y hubo un encuentro positivo con otro perro, estuvo bien trabajado, o las mismas sesiones nuestras, ¿no? Entonces, yo a veces digo, bueno, esto que hemos hecho hoy, ahora por favor que duerma. O sea, casi siempre cuando acabo una sesión digo, ahora por favor que duerma. Déjalo dormir. Y en la noche pregunto, ¿cómo ha estado? Se pasó durmiendo el día. Perfecto, vamos bien. Mañana también, por favor, que duerma, porque es en ese sueño, en ese momento de sueño donde va a ir afianzando todas estas buenas experiencias, ¿no? Es fundamental. Y lo bonito es que no es un cuento chino, ¿no? Sino que esto es neurofisiología, ¿no? Sí, es cierto eso que vos decís. Me ha pasado con algunas familias que, por decirte, no sé, a la hora o a las 2 horas me mandan la foto, ¿no? Me dicen, mirá, sigue durmiendo. Déjalo, no lo molestes, no lo despiertes, déjalo ahí. No, pero mirá si le pasó algo. No, 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 no molestar. No molestar perro durmiendo, ¿no? O sea, Claro, y es perfecto porque si fue una buena sesión, una buena experiencia, eso es lo que se tiene que asentar allí, ¿no? Y se va reconfigurando el cableado cerebral. sí, sí, y qué importante. Es como que, o sea, como que termina de hacer todo el proceso de aprendizaje completo, mientras que Correcto, está despierto, mientras que está durmiendo, ¿no? No es correcto. solamente mientras que yo que estoy con él o que estamos trabajando. Sí, Es realmente durante toda la vida despierto y durmiendo, ¿no? sí. Es una cosa increíble. Por eso en la adolescencia el sueño es tan importante. Efectivamente, es un tema. Sí. Hablando de nosotros humanos, como el ejemplo práctico que le puedes decir al tutor de adolescente, lo más importante es descansar, dormir bien, porque te estás desarrollando, estás creciendo y estás procesando todo lo que viviste, todo lo que aprendiste. Eso es fundamental. Y mira cómo es la naturaleza, porque efectivamente, ¿quién no ha sido un adolescente dormilón?
Sí, que te levantas a las 12 del día y a las 8 de la noche tienes sueño de nuevo y es como tu mamá te dice, pero levántate que estés todo el día en la cama, es Wow. necesario. No, no, es la edad, es necesidad Exacto, es un física. proceso. Sí, sí. Muy bien. Ya, a mí lo que me gustaría de pronto es qué herramientas que se me ocurre que ahora ya con esto de la tecnología y tal podríamos tener como a la mano para empezar a medir esto en casa, con nuestros enanos, en las sesiones con los tutores, casi que como pasarles que es como el del corazón de los humanos que te mandan para la casa con la cosita para medirte, algo así, ¿no? Como para poder de alguna forma tener un poquito más de detallito de cómo está descansando ese individuo, lo que decía Belén en la sesión de esta mañana, ¿no? Sí, sí, Porque sabemos que la condición de laboratorio, que si bien hay una diferencia que es significativa, a lo mejor en casa esa diferencia es aún más. sí, puede ser. Una cosa que estoy leyendo ahora, aquí al final del artículo, cuando habla del consentimiento informado, viste que cuando uno trabaja con seres vivos, tiene siempre que pedir un consentimiento informado a cada uno de los participantes en el experimento. Se explica habitualmente, esto es habitual, ¿no? Si cualquiera que participa en uno de estos tests puede ausentarse sin recibir ningún tipo de castigo por ausentarse en cualquier momento del proceso, ¿no? Y aquí señala explícitamente que si cualquiera de los tutores podía interrumpir el test si en algún momento se sentía que su perro estaba experimentando, aunque sea un mínimo de estrés. Dice, pero esto no ocurrió en ninguno de los casos, porque ninguno de los tutores se ausentó. Pero parte del consentimiento era decir, usted por favor, si ve a su perro en estrés, váyase. Eso está también muy, muy bonito. Es parte de la aprobación del Consejo Ético, del Comité Ético de Está la institución. buenísimo eso. Sí, eso está muy bien. Vamos desarrollándonos como sociedad, como humanidad, en Sí. el, en el respeto a los seres vivos. Sí. Y me gusta que el artículo deja también como la semillita sembrada para muchas otras líneas de investigación en torno a entender el sueño y el bienestar de los perros, Sí. cómo les impacta y les influye, porque aristas y variables, la verdad es que hay montones. eh, y, y nada, como que es la semillita, el comienzo de empezar a mirar un poquitito más allá, y eso también me gustó mucho del artículo. Sí. Y dice que también tiene relevancia para la práctica veterinaria. Y ahí hay Absolutamente. una campanita para los veterinarios, ¿no? Tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en los famosos posoperatorios, las hospitalizaciones, ¿verdad? Sí. Eso ha ido cambiando un poco porque desde que al menos yo tengo memoria en hospital, ya era con una luz diferente, con un tono, una temperatura distinta, con un ambiente un poco más neutral para favorecer el descanso. En algunas incluso hacíamos sesiones de Reiki con los perros para que pudieran descansar un poco mejor, pero de esas contaditas con los dedos. La idea es que ojalá a futuro puedan ser más, y también esto de separar gatos con perros, hoy día es casi que dos clínicas dentro de una, dos áreas más o menos bastante diferenciadas en poder tener a los gatos de un lado y a los perros del otro, porque son seres absolutamente distintos. Pero tener un paciente enfermo que está pasándolo mal, incomodando al resto, también es importante de poder separar y gestionar dentro de la clínica. Sí. Bueno, esto de separar los consultorios, Carol, en la veterinaria donde voy yo, lo hicieron creo que hace 2 años ya.
dijeron, no, se necesitan consultorios distintos. Entonces hay un sector de gatos y hay un sector de perros. Incluso en las campañas de, por ejemplo, de vacunación o de control que hacen los municipios, ¿no? Esto lo vi en Buenos Aires, en Capital Federal. Tienen un colectivo tipo de estos colectivos de viajes a larga distancia, ¿no? Todo equipado, pero solamente para hacer controles y chequeo de los gatos en una plaza. Y en esa misma plaza, en otro sector diferente, está el de los perros. O sea que sí, la gente haciendo la cola, ¿no? Para esperar y qué sé yo, en ningún momento se cruzan con los perros y el lugar en donde están tampoco hay olor a perro. Entonces es Sí. como que lo han, A veces, han intentado sí, a como veces también conciencia. se hace por horario. En la mañana los gatos, en la Sí, tarde los perros. Se trata un poco de hacer como esa gestión para que ya en la fila no esté el gato todo estresado antes de el claro. procedimiento con 3 perros ladrándole atrás. Ujú. Esta mañana estábamos hablando de Bowlby, Bowlby, de la teoría del apego y de Mary Ainsworth. Y decía yo que Ainsworth fue discípula de Bowlby. Bowlby. Em, y efectivamente estoy viendo aquí los artículos 4, 5 y 6. Son artículos, el 4 y el 5 son artículos firmados por los dos. Tan es así. Año 91, año 92, estaban firmando juntos, ¿no? Es muy, bueno, es bonito ver cómo hay equipos de investigación que se van afianzando con el tiempo. Y ahora quisiera ver el otro lado, el del tutor. O Eh, lo- cómo duerme el perro con un tutor que ronca, con un tutor que tiene insomnio, con un tutor que, no sé, con un bebé en casa, con un gato, como que ya se me empiezan a ocurrir miles de otros estudios que a lo mejor también impactan en... sí, el sueño del perro, sí. Sí. Bien, ¿qué más? Citan en total este artículo, como en todos estos artículos, ¿no? 80 fuentes. Dan ganas de tener tiempo de leerlo todo. Ah, cada artículo tiene 80 fuentes y llevamos cuántos artículos leídos. Estuve viendo esta mañana en la carpetita que tengo ahí, en la carpeta en el Drive, ¿no? Que voy pasando del artículo para leer, está en una carpeta, y luego hay otra carpeta que se llama Leídos, y hice una suma, y en el de Leídos aparecen 50. Y dice, wow, o sea, pongo 50 artículos leídos uno detrás de otro, esos son varios libros, ¿no? Sí. Bueno, cerramos acá si quieren, chicas. Este, mm, la próxima semana vamos a trabajar sobre olfato y vejez. Así que les advierto que el artículo es largo, así que empecemos a leerlo ya. Y no se me vayan que nos tomamos la foto. Vale.